Hola, mi nombre es Daniela y esto es una clase de Geografía, Historia y Ciudadanía. En esta clase vamos a hablar sobre los sistemas económicos. Vamos a hablar de los 4 sistemas económicos y nos vamos a enfocar en 2 grandes ejemplos, el capitalismo y el socialismo. Primeramente, los sistemas económicos surgen como una respuesta al problema de la escasez en la economía. ¿Ok? El desafío fundamental es, eh, es notable en cada una de las naciones crecientes a lo largo del tiempo. El problema económico que se origina a partir de la existencia de necesidades humanas ilimitadas en un mundo donde los recursos son finitos. ¿Okay? Esto significa que no siempre podemos conseguir lo que queremos y que se deben hacer sacrificios para poder conseguir algo así. Así que normalmente es necesario tomar ciertas decisiones y priorizar nuestras necesidades. ¿Cómo enfrentar estas limitaciones? Bueno, básicamente usar nuestro tiempo y recursos, así como nuestro intelecto, es el reto que se ha enfrentado la sociedad desde que el mundo ha nacido, ya a lo largo de la historia, desde que el hombre pasó toda su época como primer humano hasta el día de hoy. Ok, básicamente eso. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que no todos nos enfrentamos a los problemas de la misma manera. Las sociedades han desarrollado diferentes sistemas y distintas formas de manejar los recursos y producir la riqueza. Es posible que algunas de las formas de producción se identifiquen con el nombre del sistema capitalista o socialista o comunista. ¿Okay? Muchos de estos sistemas que acabo de nombrar son sistemas económicos actuales, pero por lo general tienen otro nombre. Eh, el tipo de sistema político y económico depende de la sociedad. Muchas veces puede estar ligado o simplemente está separado. Inevitablemente la economía y la política tienden a estar ligados de la mano. Por lo tanto, si hay una nación con ideas libertarias y demócratas, suelen crear algún tipo de economía de mercado o mixta, mientras que ideas como el socialismo o el comunismo van a generar algún tipo de economía planificada. ¿Okay? Con esta introducción, vamos a empezar a enumerar los sistemas económicos. Primeramente, voy a hablar de los 2 más grandes e importantes. El sistema económico de la economía de mercado. La economía de mercado es un sistema económico donde las decisiones son tomadas por los individuos, por más nadie. ¿Okay? Aquí no está interviniendo el Estado, excepto para unas funciones muy específicas. Estas relaciones entre personas y empresas en el mercado, un mercado que no existe físicamente, sino que surge a través de la compra y venta y de las necesidades del hombre, van a generar las asignaciones de los factores de producción y la distribución de los bienes producidos o manufacturados. En este caso, como lo dije anteriormente, los individuos son libres y toman las decisiones económicas en que quieran basarse y obviamente estamos respondiendo a propios intereses. Interés de una sola persona, yo nada más nada. Yo decido si invierto o no, si ahorro o no, si trabajo mucho y me esfuerzo o si no trabajo. Entonces, básicamente, como dije anteriormente, el mercado también nos va a decir qué consumir y qué producir. Todo esto fundamentado en las necesidades del hombre. Ahora, teniendo en cuenta que esto es una economía de mercado, el mejor ejemplo que podemos dar sobre esto es el capitalismo. El capitalismo, que si tuviéramos que definirlo de una manera muy general y a grosso modo, es un sistema económico y social, no político, que está basado en los medios de producción, los cuales deben ser privados. Una sola persona, un individuo o un grupo de individuos, donde el principal aporte, ese capital fuerte, ese dinero, es el que va a usarse como fuente para generar riqueza. ¿Ok? Y el mercado del que les hablé, el mercado que no existe, es un mercado que nos va a permitir señalar esos bienes escasos de manera eficiente y que probablemente nosotros con nuestro capital podamos producir
y poder suplir esa necesidad. ¿Ok? Ahora, nosotros conocemos el capitalismo, cómo funciona. Entre más inversión, mejores productos vamos a obtener. Sin embargo, es súper importante tener competencia. Si no hay competencia, nuestra empresa probablemente sea la única y nuestra innovación sería un poco más lenta. En el capitalismo es súper esencial eso que acabo de comentar. La competencia debe ser siempre aupada y animada por el ejecutivo o el gobierno de turno. En este caso, como dije, el sistema económico capitalista es ajeno a lo político, ¿ok? Pero el sistema político siempre tiene la tarea de proporcionar las bases para generar riqueza y estimular al sistema económico, generar fuentes de trabajo, generar competencia y generar avance e innovación, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede con este tema del capitalismo? Señor Kenneth Goroff, un ex economista, jefe del Fondo Monetario Internacional y profesor de economía en la Universidad de Harvard, enumeró que el capitalismo tiene unos bemoles. Cuando hablamos de bemoles, hablamos de un momento de crisis que está enfrentando el capitalismo moderno. Este hombre, este señor Kogov, enumera 5 grandes problemas y grandes crisis que tiene que superar el capitalismo. La primera de todas es no apreciar adecuadamente los bienes públicos. Las economías capitalistas no han logrado poder colocar un precio acorde y eficaz a lo que son los bienes públicos, ya sea el aire limpio, el agua, la energía sustentable. Y bueno, el fracaso de los esfuerzos para evitar un cambio climático ha sido un síntoma de parálisis, que lo estamos viviendo al día de hoy. Como ustedes muchos saben, y tendré muchas ideas de ejemplos, podemos conseguir grandes empresas contaminantes, creadoras de productos que probablemente no sean necesarios, pero que con el paso del tiempo han invadido nuestros mares, han ahogado a nuestros animales y que parte de la industria, parte del mercado nos ha llevado a el asesinato y masacre de N cantidad de animales, ya sea por sus pieles, por sus huesos o en algo en específico que quiera exponerse a un nivel social. Más allá de la contaminación, es importante tener a un lado que hay países que sí se encargan de eso. Hay naciones como Suiza y como Alemania que son estrictos en sus parámetros de energía renovable o en este caso energía limpia, o simplemente trabajan con lo que sería la ecología y el reciclaje. Por ejemplo, en Alemania hay dispensadores para colocar los productos según sean de vidrio, plástico o papel, o simplemente hay un incentivo aparte que son máquinas que tienen unos huecos y tienen ciertas especificaciones donde en un agujero se inserta una botella con una característica en específica y de acuerdo sea la botella, si es o no es perteneciente al grupo que ellos eligieron, se le otorga al portador una cantidad de dinero en euros, ¿ok? Probablemente unos centavos. Si una persona guarda toda una cantidad importante de botellas, bueno, puede conseguir alrededor de 300 euros simplemente por reciclar. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Te doy dinero por simplemente cuidar el planeta. Al día de hoy, en una situación de pandemia como la que hemos estado viviendo por casi un año, la producción de tapabocas ha sido importante. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchos de esos tapabocas han ido al mar y si ya de por sí había islas con basura, creadas con basura, adicionalmente se le une toda la cantidad de desechos
como lo pueden ser los tapabocas. ¿Ok? Es un problema ecológico el que no se le ha dado ningún tipo de respuesta y las empresas, probablemente cegadas por lo que sería el crecimiento capitalista, no ha permitido ver que tenemos una crisis global de clima que nos da una idea de parálisis. A pesar de que queremos seguir creciendo, vamos a llegar en un momento en que simplemente vamos a conseguir un techo y de ahí no vamos a poder salir. ¿Okay? Esa es la primera crisis a la que se enfrenta el capitalismo. El autor también señala una segunda que habla de la desigualdad social. La desigualdad social junto con la riqueza, bueno, junto con la gran riqueza que ha generado el capitalismo, genera grandes niveles de desigualdad social. Pobres, tres tipos de pobres, pobres de clase media, pobres de clase alta, clase media alta, clase media baja, clase baja baja. Anyway, grandes brechas sociales. Por lo tanto, la desigualdad social cada vez se ha convertido en algo más y más marcado. ¿Okay? Hay pocos países que pueden frenar el círculo vicioso de la desigualdad social, pero ha sido complicado porque no siempre la gran riqueza permite a los grupos e individuos comprar y poder obtener influencia política. Unos pocos sí, mientras que el resto de la población probablemente no. ¿Okay? Esto contribuye inevitablemente a generar algún tipo de riqueza individual, mientras que los pobres va a generarse algún tipo de resentimiento social que puede acabar en algún problema algún problema de corte social o resentimiento social. En tercer lugar, el señor Korkov nos habla de suministro de la atención médica. Esta crisis es importante. ¿Por qué? En la mayoría de los países se pagan los impuestos. Y es un problema porque el suministro y la distribución de la atención médica a un mercado que no cumple con estos requisitos no va a generar la eficiencia económica adecuada. El coste de los servicios sanitarios es en proporción al ingreso de la población, ¿ok? Por lo tanto, a medida que una sociedad se ha hecho más rica o unos cuantos se han hecho más ricos, el PIB, el Producto Interno Bruto, subirá cada vez más. Vamos a colocar un ejemplo. Aquí tenemos todos estos grandes empresarios que tienen industrias, corporaciones, y todos ellos generan una riqueza de corte individual. Probablemente ellos representan quizás un 25-30% de la población. Todos los impuestos que estas personas tienen que pagar van a ir aumentando el Producto Interno Bruto. ¿Okay? Ellos inevitablemente contarán con todos los servicios para suplir en algún momento alguna atención médica. Mientras que tenemos acá el resto de la población, probablemente trabajadores individuales, sí, particulares, personas que trabajan, que probablemente trabajan solamente para vivir, personas que ahorran, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente estas personas no tienen el mismo ingreso o nivel de impuestos que tienen que pagar estas personas acá. ¿Qué va a suceder? La desigualdad en los ingresos y en el cálculo del Producto Interno Bruto no nos va a permitir que estas personas que tenemos acá aprovechen y tengan una atención médica como debe ser. Por lo tanto, ligado a los impuestos y al Producto Interno Bruto anual y demás, la desigualdad social, como mencioné anteriormente, va a generar no solamente el choque social, pero sino también una polaridad en lo que sería la atención médica, ¿ok? O por lo menos primaria. De la misma manera, en cuarto lugar tenemos lo que son el subestimar el futuro de las generaciones próximas. Los sistemas capitalistas de hoy en día subestiman el bienestar de las generaciones futuras. Para la mayoría de las generaciones, desde la Revolución Francesa ya en el siglo XVI en adelante, y con cada nueva revolución, esto no ha cambiado, gracias al continuo avance tecnológico. Ojo, pero por lo general cada generación ha vivido significativamente mejor que la anterior, eso no se puede negar.
Pero con la población mundial superando los 7 millones de habitantes, no existen garantías, señores, importante, de que se demuestre que la trayectoria sea sostenible. Que era lo que estábamos hablando previamente. Mucha población, muchas necesidades por cubrir, recursos finitos. ¿Okay? Inevitablemente todo esto se va a ir ligando al tema ecológico y a lo que va a ser nuestra última, nuestro último bemol desde el punto de vista de del capitalismo, que es las crisis financieras. ¿Okay? Las crisis financieras son el quinto problema porque tal vez es el que ha provocado la mayoría de los problemas anteriormente mencionados. En el mundo de las finanzas, la innovación tecnológica no se ha utilizado para reducir los riesgos, sino más bien parece haber magnificado los grandes problemas a nivel económico, social, de salubridad, de recursos y de, bueno, de la tierra que nos ha dado todos los recursos para poder surgir. ¿Okay? Es importante que tengamos en cuenta que el sistema económico de mercado, o en este caso el capitalismo, son influenciados básicamente por países desarrollados que pueden producir sus propios recursos, bienes y servicios, y obviamente autoridades centrales, intereses particulares y demás. En segundo lugar, vamos a tener el sistema económico de economía planificada. ¿Ok? La economía planificada es un tipo de sistema económico muy antiguo, ¿okay? Al igual que el de tradición, que voy a mencionar más adelante. Es una estructura que se crea a partir de una autoridad central que controla la economía y todos los aspectos de la economía y todos los aspectos desde el mundo político, y decide cómo usar los factores de producción, cómo distribuir los bienes producidos y a veces aplicando lo que es simplemente la regulación de los precios, salarios, que se produce, que no se producen, es decir, producción y consumo. ¿Ok? Hay que tener cuidado con esto. Muchas de estas economías planificadas existen al día de hoy. Uno de los ejemplos puede ser la Rusia comunista, en este caso la Unión Soviética, China, ojo con eso, y Cuba. ¿Ok? Inevitablemente también pudiéramos incluir Corea del Norte, pero quizás Venezuela no entraría en esa categoría. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo del pasado. Tenemos a la sociedad agrícola del antiguo Egipto. Los faraones decían y dictaban qué se producía y cómo. Obviamente basándose en una civilización muy teocéntrica, partiendo de todo este sistema planificado. Ellos también ordenaban construir otras cosas con otro objetivo. Pero la economía fundamentalmente en este mercado, en este sistema, en esta economía planificada, siempre lo va a dirigir el líder, la autoridad central. ¿Okay? Ahora, ¿esto se puede aplicar en algún momento en específico de la historia? Sí, por ejemplo, en épocas de crisis, ya sea hambrunas o guerra, ya sea el ejemplo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es común que de una sociedad o un Estado en específico decida en qué manera o de qué manera se va a organizar la fuerza laboral y de cómo se va a distribuir los bienes para accionar mejor la economía, o sea, de forma más eficaz, para suplir la hambruna, para suplir los costos de guerra, para poder mantener a la población. ¿Okay? Uno de los grandes ejemplos a continuación sería el sistema socialista. ¿Okay? Si tuviéramos que definir un ejemplo de una economía planificada, podríamos hablar fácilmente del socialismo. ¿Okay? El socialismo, ¿qué es? Bueno, el socialismo es un sistema de organización económica y social que inevitablemente tiene algún tipo de relación con lo político según sean las tendencias,
que básicamente se basa en el control de los medios de producción y el patrimonio público, con el fin de alcanzar una sociedad más equitativa. Acuérdense, social, somos todos iguales. Básicamente ese es el corolario principal del socialismo. Inevitablemente va a contemplar que todas las personas sean iguales con la necesidad de acceder todos a los mismos bienes y a los mismos recursos naturales de un país. Obviamente se opone al control, se propone, perdón, que el control social sea la base de la prosperidad. Ojo con esto, control social como base para la prosperidad y garantizar la igualdad y la libertad. Totalmente incongruente, pero esas son las teorías básicas y los fundamentos del sistema socialista. ¿Okay? Inevitablemente todo esto se opone al capitalismo que hablamos previamente, que defiende la propiedad privada y los intereses individuales, defiende la propiedad privada de los medios de producción y que permite las decisiones individuales del mercado, que ya hablamos anteriormente. Inevitablemente el socialismo, si lo pudiéramos ver como una persona, va a considerar al capitalismo como alguien injusto, donde el poder y la riqueza van a recaer únicamente en una minoría. ¿Okay? Esto es importante que lo tengamos claro porque hay países que simplemente mantienen ciertas cosas del socialismo, más no una pureza total. ¿Okay? Inevitablemente las raíces del socialismo vienen desde la antigua Grecia, con Platón, con su libro La República, y que posteriormente van a ir tomando forma a lo largo del tiempo. ¿Okay? Si bien la inspiración viene en 1848 con Karl Marx y Friedrich Engels en su manifiesto comunista, que la idea principal es unirse y destruir el poder de los capitalistas. ¿Okay? ¿Qué nos caracteriza una economía socialista? Bueno, la propiedad pública es que el Estado tiene el objetivo de mantener una sociedad justa, ¿ok? Por lo tanto, los medios de producción y distribución son controlados por este Estado. Hay una planificación económica, es decir, la economía socialista, todas las actividades económicas, producción, distribución, intercambio, consumo, son planificadas y coordinadas, manejadas por la autoridad central del Estado para producir solo lo que sea necesario, ¿ok? Satisfacer solamente las necesidades y evitar los remanentes, es decir, aquella cosa que no sea estrictamente necesaria para una sociedad para sobrevivir. ¿Okay? Aquí no se está hablando de mercado de ningún tipo, aquí no se habla de las leyes de oferta y demanda, como ocurre en el capitalismo, que lo hablamos anteriormente. ¿Okay? Que en este caso uno de los problemas del capitalismo, que como ya hablamos, es la sobreproducción innecesaria. ¿Okay? Lo vimos y lo hablamos y bueno, está dentro de las crisis, que probablemente está de una forma más tácita. Obviamente estamos hablando de una sociedad que trata de ser igualitaria. El sistema socialista busca que la riqueza sea distribuida de manera igualitaria entre los ciudadanos para que no recaiga en manos de una minoría. Por lo tanto, pretende desintegrar las clases sociales, ¿ok? Y equiparar el acceso a los bienes y servicios para toda la sociedad, ¿ok? Si queremos tratar de romper con las clases sociales, estamos entrando en otro terreno, ¿ok? Y bueno, inevitablemente, estamos hablando de una última cosa que sería la falta de competencia en el mercado. En el mercado socialista no existe ningún tipo de competencia, dado que el Estado, el gobierno central único y amo poderoso, es el único emprendedor y quien controla todos los precios. ¿Ok? Aquí no hay elección del consumidor, aquí hay algo que también ocurre en el capitalismo, que es la explotación laboral, y es muy importante, pero que probablemente no ocurra en países capitalistas, pero hay lo que se llama el monopolio del mercado. ¿Okay? Ahora, ¿por qué tendríamos que entender esto? Porque inevitablemente hay muchos países en la actualidad que mantienen la idea de un sistema económico socialista. Sin embargo, ¿cuáles son los bemoles? ¿Cuáles son los argumentos para no inclinarnos por una sociedad, por un sistema económico socialista? Bueno, en primer lugar,
el socialismo erradica la propiedad privada y los mercados, ¿ok? Eso nos va a quitar el derecho a decisiones, ¿ok? En segundo lugar, el socialismo permite presupuestos blandos porque no existe un mecanismo para descartar métodos de producción ineficientes, es decir, todo va de la mano y a mano del gobierno central. No existe competencia, no existe mercado, solo y exclusivamente ellos. Por lo tanto, el dinero lo van a controlar ellos. En tercer lugar, van a abolir por completo lo que sería la propiedad privada y van a reemplazarlo por las decisiones impuestas del Estado, obviamente sus intereses. Y el cuarto sistema socialista, al tener una ausencia de propiedad privada, de mercados libres, obviamente la coordinación económica del sistema y la división del trabajo y del capital está tomado por el sistema. ¿Okay? Entonces, el socialismo no puede traer, señores, no puede traer prosperidad de ninguna forma ni manera, porque eso va a destruir las funciones del mercado, de la propiedad privada. ¿Okay? Muchos partidos suponen que la gestión empresarial no es más que un tipo de registro o simple contabilidad. ¿Okay? Hay que tener cuidado porque los socialistas promueven la ingeniería, promueven la ciencia, pero creen que no hay necesidad de un empresario. El régimen o el régimen central puede gastar mucho dinero en educación, pero cuando no hay una economía empresarial, la gente seguirá siendo pobre. ¿Okay? Sin embargo, y al ser pobre vamos a seguir siendo ignorantes porque probablemente el desarrollo intelectual sea básicamente a lo que se necesita. Sumar, restar, cálculos básicos. ¿Okay? El rol de la escasez dentro del socialismo es clave. Los socialistas ignoran por completo la escasez. O sea, los planificadores deben responder como un plan debe encontrar sus estándares de valoración. Es decir, como son muy demandados, ellos tienen que tratar de suplir eso, pero normalmente no lo hacen. ¿Okay? Obviamente sin precios, sin mercados no hay orientación sobre qué factores de producción son más o menos los más valiosos dentro de la sociedad. Y simplemente no tienen el conocimiento de los costos del proceso de producción porque simplemente no son empresarios. ¿Okay? Sin embargo, la estructura de los mercados sigue siendo desconocida. Es una estructura bastante sencilla, bastante rudimentaria, incluso pudiéramos llamarlo improvisado. ¿Okay? Por ahora vamos a dejarlo hasta acá. Esta es la primera parte de los sistemas económicos, economía de mercado, economía planificada, con los dos grandes ejemplos, capitalismo y socialismo. Y nos vemos en el otro video donde hablaré de los otros sistemas económicos que quizás no son tan relevantes como estos dos que acabo de mencionar. Nos vemos. Chao, chao.